Carta a la iglesia de Tiatira. Para los que pensamos que cada carta hace referencia a un periodo histórico de la iglesia, Tiatira pertenecería históricamente al dominio de las monarquías cristianas. Para encuadrarlo, para decirlo de alguna manera, a la Edad Media. Es decir, que Tiatira sucede y participa de la edad más luminosa históricamente hablando de la iglesia. Esta perspectiva, obviamente, va totalmente en contra de las leyendas negras y toda la perorata y relato anticristiano y masón, iluminista, Illuminati. Precisamente lo que ellos hablan como el gran momento de la historia lo llaman iluminismo. Y en el Apocalipsis el iluminismo corresponde y todo el renacimiento a la iglesia de Sardes. Y es una iglesia que se precipita en todos los vicios y está a punto de morir o está muerta. Es significativo que Tiatira, cuando Juan escribe el Apocalipsis, no había sido fundada como iglesia todavía. Efeso ya había sido fundada por Pablo, por ejemplo. Pero Tiatira no. Si hiciéramos una línea temporal, como si hubiera una progresión al transcurrir de las iglesias, Tiatira pareciera ser la cumbre de la iglesia, como si la iglesia tocara su punto más alto de vida en términos de gracia. Digo esto porque lo que el Señor dice de ella no lo dice de ninguna otra iglesia. Tiene unas perfecciones que dan a entender la plenitud que alcanza. Fíjense lo que el Señor dice de ellas. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé también que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Si en la iglesia de Éfeso veíamos virtudes, Tiatira parecería estar muy por encima de Éfeso. En primer lugar, porque Éfeso había dejado enfriar su amor, su primer amor, y se había envuelto en un formalismo hipócrita. No amaba como debía. Tiatira, en cambio, es una iglesia que ama. Tiatira es la iglesia, son las almas llenas de dinamismo operante del Espíritu Santo. El amor mismo. Es amorosa, fiel, constante, llena de obras que atestiguan su amor y su fe. Es la iglesia puesta al servicio del amor, donde lejos de estancarse abunda cada vez más en obra. Por eso dice, tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Una iglesia a la medida divina. La medida divina es apretada, sacudida, desbordante. Y de hecho el título a través del cual Jesús le habla es, hablando de sí mismo, el Hijo del Hombre, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce fundido, afirma. Los ojos hacen referencia a la luz que escruta el interior, lo más profundo de la iglesia y los hombres. Vamos viendo como a todas las iglesias el Señor le revela su estado, pero que la referencia sea hacia la iglesia de Tiatira, estos dos ojos, que son como llamas de fuego, ¿no? Podría entenderse lo encendido y alegre y complacido que está el Señor al contemplar esta iglesia, como si ardiera en el amor que ve en Tiatira. Ardía el Señor de amor al verla vivir. En el Cantar de los Cantares habla de esto cuando dice: grábame como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque el amor es fuerte como la muerte, sus flechas son flechas de fuego, sus llamas, llamas del Señor.
Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor, ni los ríos anegarlo. En el cantar, quien dice esto es la amada, y fíjense el detalle, le pide que la selle en el corazón y en el brazo. Es decir, en la sede de la voluntad del querer y en el brazo que simboliza las obras. Tiatira es la iglesia de las obras y del amor, está sellada con el sello divino, que es sello de amor. El anticristo también impondrá su marca en la frente y en el brazo. En la frente porque es sede del pensamiento y de toda actividad espiritual, también del querer. Y en el brazo porque las obras de sus hijos están signadas por la muerte. Quien es marcado por la bestia, y esto lo dice la Virgen, se lo dice la Virgen al Padre Gómez en el año 89, y fíjense cómo ahora es cada vez más claro, dice, quien es marcado por la bestia, acoge toda su doctrina de negación de Dios, del rechazo de su ley, del ateísmo, que en nuestros tiempos es cada vez más difundido y publicitado, y es impulsado a seguir las ideologías hoy de moda y a hacerse propagador de todos los errores. Y dice también, quien es marcado en la mano trabaja solo para sí mismo, para acumular bienes materiales, hace del dinero su Dios, se vuelve víctima del materialismo. Obra para la satisfacción de sus sentidos, para buscar el bienestar, el placer, para dar plena satisfacción a todas sus pasiones, especialmente a la de la impureza, y se hace víctima del hedonismo. Quien es señalado con la marca en la mano hace de su propio yo el centro de todo su obrar. Mira a los demás como objetos para usar y explotar para propio provecho, y se hace víctima de un egoísmo desenfrenado y de falta de amor. Fíjense qué diferencia es la víctima cristiana, la que se ofrece en el amor y en el dolor al Padre, a la víctima anticristiana, víctima del egoísmo, víctima del egoísmo desenfrenado y de la falta de amor. Tiatira está muy lejos de esto. Sin embargo, siempre digo que hay un pero a todas las iglesias, ¿no? Vamos a ver cómo también ella padece a causa de la falsedad, de la mentira en algunos de sus miembros, no en toda la iglesia, pero en algunos. Es decir, que mientras en cierto punto se ve una línea de ascenso espiritual de la iglesia verdadera, y que para mí es una opinión personal, alcanza su cenit en Tiatira, también vemos en el transcurrir de las iglesias cómo va tomando cuerpo el misterio de iniquidad a través de la iglesia falsa, anticristiana, infiltrada dentro, que cada vez toma más cuerpo y más poder. Este tomar cuerpo, dimensión dentro de la, o sea, tomar dimensión dentro de la iglesia, está representado en la figura de Jezabel, que según algunas interpretaciones es símbolo aplicado a una profetisa nicolaíta. Habíamos dicho que era particularmente una secta gnóstica. Dice el Señor en esta carta, después de derramarse en caricias por Tiatira, pero debo reprocharte que toleras a Jezabel, esa mujer que pretende ser profetisa, la que engaña a todos mis servidores y les enseña a prostituirse, comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. Jezabel representa a la iglesia falsa que cada vez va tomando más cuerpo, como un cáncer que empieza a enfermar al resto. Es una mujer que se autoproclama profeta, no es designada por Dios. Y, por supuesto, entonces sus obras son la mentira, la codicia y la idolatría. Además, como profeta, a través de estos engaños, va enseñando a prostituirse al resto. Por eso es importante en nuestro tiempo ver cómo la nueva Jezabel engaña y sin darnos cuenta nos prostituimos. Por eso la importancia de la vigilancia, vigilar,
Uno podría preguntarse, pero ¿cómo se puede llegar a ser engañados? Uno puede decir como Pedro, yo jamás te voy a negar, yo jamás voy a hacer eso. Pero cuidado que en la pasión de la iglesia actual no cante el gallo y nos desayunemos que hemos negado al Señor. La negación está en seguir doctrinas falsas, ideologías pervertidas, al mundo con todas sus obras de muerte, esta búsqueda del placer sensual y materialista. Si nos ponemos a pensar y hacemos un verdadero acto de conciencia, nos vamos a dar cuenta cómo permanentemente estamos buscando, y esto en psicología se ve muy claro, zonas de confort y de placer permanente. No digo todos, pero en gran mayoría. Todo el tiempo buscando el momento de placer. Cualquiera me podría decir, es natural. Sí y no. Sí y no. No en el nivel que se vive hoy. Que todo apunta a eso. Claro, el sacrificio, el dolor, todo lo que es el don de uno mismo al otro va desapareciendo. Y de alguna manera la Jezabel moderna nos va llevando lentamente, infiltrándose, y nos va llevando por caminos no santos. Ahora, no he respondido a cómo se llega a esto. Decía que mientras en Tiatira podemos ver una progresión ascendente de la iglesia, también vemos un descenso, que para mí en la iglesia de Sardes, la próxima iglesia, refleja la plenitud de la antiglesia y el oscurecimiento de ella, ¿no? El Getsemaní de la verdadera iglesia. Estas dos iglesias combaten en el seno de la iglesia, dos líneas que cada vez se diferencian más, pero al principio estaban mezcladas, como el trigo y la cizaña. Recuerden la parábola que la cizaña es sembrada por el enemigo durante la noche y la tiniebla. A la iglesia de Éfeso, la primera, que no obstante estaba encumbrada en su fe, en sus obras y en su constancia, va enfriándose el amor y como consecuencia cae en la hipocresía, en la ceguera, producto de la soberbia. Y sucede sutilmente una primera división, una división lógica, la verdad y la mentira, la verdad y la falsedad. Todavía sutil, pero el Señor ya empieza desde Éfeso a marcar con su corrección el peligro. Y esto tengámoslo claro, lo hablé en esa charla que dije que la recta de la santidad tiene dos puntos que la trazan, el orden y el amor. El amor es fundamento de unidad y de comunión. Cuando el amor empieza a requebrajarse, por eso es clave en el discernimiento personal es preguntarnos cómo andamos en el amor. En el amor a Dios sobre todas las cosas y en el amor al prójimo, como a nosotros mismos. Y si quieren subir la apuesta, como Dios nos ama y ama al prójimo. La falta o enfriamiento de este amor es la división, la desunión, diabolein, eso significa diablo, el que divide. Éfeso, sin embargo, es distinta a Tiatira. Éfeso no tolera la falsedad y sufre por la mentira. Así que la división se da en dos sentidos. Por la lucha abierta contra la mentira, que el Señor aplaude, porque Éfeso no tolera la falsedad y la mentira, pero interiormente va cayendo en el desamor. Eso lo lleva a una cierta hipocresía y a un formalismo falso. También cae en la falsedad. Todavía es sutil en Éfeso. Examinémonos nosotros mismos a nuestra Éfeso personal para cuando tengamos que combatir la falsedad en nosotros primeramente, en nuestras comunidades. Mucho cuidado con no pecar, mucho cuidado con pecar contra el amor, sobre pretexto de que no se puede tolerar el mal. Por supuesto que no se puede tolerar el mal y hay que combatir el error, pero el mal se lo combate con el amor de Cristo.
como Cristo. Y para eso hay que rezar mucho y conocerlo mucho a Él. De esta primera separación entre verdad y mentira sucede la embestida en un segundo momento de la mentira contra la verdad. La mentira que insulta, condena y acusa, como su padre, a la verdad. Y esto aparece en Esmirna, que es la iglesia perseguida por la sinagoga de Satanás. Los que se dicen verdaderos judíos y no lo son, o sea, los falsos judíos o los falsos cristianos. Y con esta persecución, la dispersión y la diferenciación se vuelve cada vez mayor. Y si no se conserva la unidad del Espíritu Santo que garantice el amor, porque es el amor mismo, y que sostiene la verdad, porque además es espíritu de verdad, de a poco la iglesia y las almas van perdiendo integridad, y viene o aparece o surge la confusión. El peligro de la confusión y la mezcla de verdades y mentiras, como si todo fuese relativo, ya pasa a ser la temática de la tercera iglesia, Pérgamo, pero vean el descenso, ¿no es cierto?, de la falsa iglesia y cómo va ascendiendo la verdadera, pero cómo hay una guerra permanente. En Pérgamo se suma la falta de amor verdadero, otro elemento, consecuencia también del primero, que es el amor a otros dioses. Y algunos, no totalmente identificados en este momento, se han vuelto idólatras, fornicarios y carnales. Y la división se vuelve cada vez más palpable. Y pareciera que ya en Tiatira los falsos toman categoría de profetas y maestros, o sea, adquieren un rol más explícito o manifiesto, toman cuerpo. Esta es la figura de Jezabel, como manifestación del mal y la mentira, que seducen a modo de una mujer bella, y que con su falsedad confunde y va pervirtiendo. Vuelvo a insistir con la idea. ¿Ven cómo va avanzando el mal cuando no se escucha o atienden las amonestaciones del Señor? El Señor a todas las iglesias las corrige y amonesta. Y cuando no le escuchan, o cuando no escuchamos al Señor, ese aspecto no combatido conlleva una consecuencia en la etapa sucesiva, o en la edad posterior histórica, ¿no? Pero en nuestra misma vida. Es como una catarata que va sucediendo y se suceden los vicios, como también se sucederían las virtudes. Esto sucede en cada alma, como si fuese un estado eclesial. Las cartas plantean un desarrollo espiritual en el bien y en el mal, si se corrige el defecto o no se lo corrige. Desamor, soberbia, hipocresía, falsedad, división, dispersión, idolatría, codicia, adulterio, perversión, falsa iglesia. La falsedad en nuestras almas, los defectos a combatir, todos estos. 6 cosas odia el Señor y la séptima le causa vómito: ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, el corazón que medita planes inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el falso testigo que profiere mentiras y el que siembra discordias entre sus hermanos. Todo esto es la falsa iglesia en el desarrollo de la historia, en todas las cartas, el aspecto de la falsa iglesia. La verdadera iglesia es amor, verdad, fe, constancia, obras de amor, unidad, humildad, fidelidad y un punto clave: persecución, cruz y martirio. Estos son los signos para discernir en qué lugar estamos. Y para corregir cada uno de estos males en el transcurrir de las iglesias, el Señor se presenta distinto, corrige de modo distinto. Si bien en el trasfondo de todas las iglesias está la lucha entre la luz de la verdad contra las tinieblas y la oscuridad de la mentira y el error, a cada iglesia el Señor, después de amonestarla, le presenta una solución. Por ejemplo, en Pérgamo le dice: si no cambian, iré a combatirlos con la espada de la palabra.
En Tiatira, la falsedad, el error y la idolatría toman cuerpo y el Señor apela a otra solución totalmente distinta. Esto para que nosotros meditemos en función de los errores o pecados que tenemos, que el remedio es distinto. Le dice a Tiatira que como tolera este connubio con la seducción de lo falso, que presenta el demonio, el mundo y la carne, va a permitir que sufra por sí solo, la va a dejar en su mal, para que eso conlleve ese sufrimiento, a ver si se purifica. Dice así: la arrojaré en un lecho de dolor y la someteré a pruebas para ver, obviamente, si con la purificación se arrepienten. Pero si no se arrepienten de sus obras, los haré morir, es decir, dejaré que ellos se pierdan. Y fíjense cómo el Señor es lento para el enojo y es misericordioso. Porque sobre los que siguen la doctrina de Satanás y su mentira, dice, antes de esto, dice, les he dado tiempo suficiente para que se arrepientan. Y no obstante, después, como no se arrepintieron, les da otro tiempo. Esta vez un tiempo de dolor, para ver si recapacitan. No baja inmediatamente la sentencia y la condena. El Señor da tiempo al hombre y a la iglesia para que recapacite. Y durante los 7 tiempos de la iglesia va ofreciendo este tiempo de misericordia y recapacitación. Recordémoslo nosotros cuando se nos ocurra juzgar al hermano. Y también seamos prontos nosotros para recibir y aceptar la corrección de Dios. Luego de amonestar a Tiatira en su incestuosa idolatría, en su mentira adúltera o en su perversidad, en su falsedad, vuelve a mirar a los hijos fieles de esta maravillosa iglesia y dice así: en cuanto a ustedes, los demás de Tiatira, los que no comparten esta doctrina ni conocen los secretos de Satanás, no les impondré nada nuevo, excepto que conserven firmemente lo que ya poseen hasta que yo vuelva. Y le promete al fiel, a la iglesia fiel, la autoridad y el poder que destrozará el mal, tan sencillamente como un cetro de hierro golpear un vaso de arcilla. Se imaginen lo fácil y lo efectivo que puede ser un hierro golpeando un vaso de arcilla, ¿no? Lo hace añicos. Y esa autoridad y ese poder es el mismo que el Padre, que Dios Padre depositó en su Hijo, en Jesús. Y como el Señor siempre duplica la apuesta o la infinitiza, dice además, también le daré, porque no basta solamente darle el cetro de hierro para gobernar, también le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es esta o quién es la estrella de la mañana? En Números 24:17 dice así: lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará todos los hijos de Set. ¿Quién es la estrella, el cetro que rompe el vaso débil de la mentalidad humana, mundana y satánica? En el mismo Apocalipsis lo aclara cuando dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y el Señor dice: le daré la estrella de la mañana, es decir, me daré a mí mismo. ¿Qué es esto? La Eucaristía. Pedro en su segunda carta dice también así: y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte, y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Que el día despunte es la venida de Cristo, y el lucero de la mañana que aparece en nuestros corazones es la Eucaristía.
El Señor en su venida va a darse Él a sí mismo. Será un reino eucarístico. En Éfeso también se daba a sí mismo: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. En Tiatira le daré la estrella de la mañana. Por eso la Eucaristía ya es parusía, ya es plenitud del reino. Por eso es la clave para vivir el Apocalipsis. El libro completo es una liturgia eucarística, digamos, velada y revelada, que revela el misterio de salvación de Dios y la destrucción del misterio de iniquidad. Por eso es esencial en esta batalla, a la espera del retorno glorioso de Jesús, la Eucaristía. Solo se puede atravesar esta purificación, que está apenas en sus inicios, a través de o junto con el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, Eucaristía. Y en relación a la Eucaristía y a nuestras almas, como morada, como templo, como iglesia de Dios, quiero leerles un pasaje de María Valtorta, un texto donde la Virgen misma, la Virgen Santa María, Madre Profeta y Maestra Perfecta, dice: esto es como si María nos dijese cómo debería ser la verdadera iglesia, o sea, nuestras almas. Dice así: quiero enseñaros lo que se necesita para que en vuestro corazón virginal haga su morada Cristo. Obediencia total, hasta llegar a renunciar a los deseos más santos para seguir la voluntad de Dios. Reserva absoluta acerca de los misterios de la morada de Dios en vosotras. Humildad inalterable, a pesar del prodigio de la morada de Dios en vosotras. Recordad que Satanás espía para descubrir dónde está Cristo y es necesario defender a Cristo del veneno de Satanás. Si le alcanzara, él no moriría porque es Dios. Él no se vería afectado porque es Dios. Mas vosotras lo seríais. Y entonces Cristo no podría estar donde existe una ligereza tal que alza los velos sobre los misterios de Dios y donde emana el hedor de la complacencia hacia sí mismas. Por eso vosotras, como aliadas de Satanás, pondríais a Cristo en la necesidad de retirarse a lugares donde no existan molestias diabólicas. Fe perfecta en la ayuda que Dios otorga en todas las circunstancias a las portadoras de su verbo. Pureza de voluntad, llevar a Dios no para vanagloriarse por llevarle, sino para dárselo a los hombres. Candor de alma y de pensamiento, pues Jesús está solamente en el candor. Seráfica caridad, en el fuego divino se concreta en Jesús luz, en Jesús sabiduría, en Jesús paz, en Jesús Salvador. Hay que tener caridad hacia Dios, que sabe y que lo comprende todo. Hay que tener caridad hacia el prójimo, que no sabe, que no quiere saber y que no comprende porque no quiere comprender. Los hombres no conocen la luz, que a través de la caridad las portadoras de la luz conduzcan a los hombres al conocimiento de la luz, de la caridad, de la salvación, de Dios. Siguiendo estos 7 comportamientos, os convertís en cunas vivientes para el Salvador y me imitáis a mí, que soy vuestra madre y que os amo. Amén.